Dios les bendiga, mis amados hermanos, pastores, siervos, quienes están en sintonía a través de su programa, La Unidad Evangélica, que muy gentilmente me han otorgado el privilegio de poder compartir a través de esta pantalla la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Agradecido de nuestro amado obispo Carlos Adam, también que hizo posible esta cariñosa invitación. Y como corresponde, ¿verdad? Y como la invitación es para compartir la palabra del Señor, quisiera invitarle, ¿verdad?, dando gracias a Dios, ¿verdad?, en oración a que podamos disponernos para recibir la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesús, que su gloriosa presencia a través de su palabra sea manifiesta en cada corazón de los que están tras las pantallas, todos aquellos que van a estar oyendo, recibiendo, aquellos que están en necesidad, aquellos que están, Señor, aleluya, inquiriendo su santo templo, venga usted con gracia, con el bálsamo de su espíritu, a sus vidas, y puedan ellos recibir esa respuesta por la cual están clamando. En el nombre glorioso de su Hijo Jesús, lleve, Señor, este mensaje a través de estas pantallas a tantos hogares, de tantos lugares de nuestro país, y que sea de una linda bendición a su familia, las hijas y hijos que usted ha, Señor, llamado a salvación y vida eterna. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Quiero poder compartirles la palabra del Señor en el libro de Romanos, que le habla Pastor José Lema, ¿verdad? Habíamos estado en un programa anterior con nuestro obispo Adams, y quiero compartirles a ustedes, ¿verdad?, una porción de la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 12, un pasaje muy, muy conocido, que espero que usted también pueda acompañarme en aquello. La palabra de Dios, ¿verdad?, desde el verso 2 del capítulo 12 en adelante, nos llama y nos dice literalmente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Señor, añada de su bendición por su palabra a nuestras vidas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, por el año 56, cuando escribe esta carta a los hermanos que estaban en Roma, a la comunidad de cristianos en Roma, le escribe, ¿verdad?, hablando, más que una carta, de verdad es un verdadero tratado teológico, esta carta a los romanos. Es una iglesia que él no fundó, ¿verdad?, por tanto le habla de una manera distinta a las que él sí había formado, ¿verdad? Léase los Gálatas o las iglesias de Galacia, a los Corintios, iglesias de los Efesios, ¿verdad?, iglesias que él había fundado. Por tanto, él hablaba como quien le habla a su hijo, ¿verdad?, como un padre hablándole a su hijo. En el caso del libro de los Romanos no es de esta manera, por cuanto no fue una iglesia que él levantó, pero sí tenía el anhelo de poder llegar hasta aquel lugar, y estaba escribiendo esta carta desde Corintio, de Acaya, más precisamente por el año 56 después de Cristo. Tenía una misión tenía que volver a Jerusalén, tenía que llevar una ofrenda que se había levantado en Jerusalén. Los judíos estaban, ¿verdad?, los cristianos, ¿verdad?, que venían del judaísmo, que estaban en Jerusalén, estaban en una situación bastante difícil en lo económico. Los hermanos de Macedonia, los corintios, todos habían levantado una ofrenda, él la iba a dejar, pero su anhelo era, luego de dejar esa ofrenda, llegar hasta Roma, y luego de Roma llegar incluso hasta toda la zona occidental, diríamos hasta España. Previamente escribe esta carta ahí en Acaya, en Corinto, y la envía a través de la diaconisa Febe, ¿verdad?, para preparar a los hermanos de la iglesia de Roma con todas estas temáticas. ¿Qué es lo que habla, verdad, el apóstol Pablo a los romanos en esta carta? Que, insisto, más que una carta, es un verdadero tratado teológico. Le habla de la universalidad del pecado, del pecado del hombre, de la justificación, las doctrinas más elementales, más esenciales del cristianismo. Les transmite el apóstol Pablo a través de esta carta a los hermanos que estaban en Roma. Le habla del pecado del hombre, de la justificación por medio de la fe, y el tema de la justificación es un tema tremendo, ¿verdad?, y esencial para nosotros como hijos de Dios, justificados a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Habla incluso desde el capítulo 9 al 11 respecto en realidad del tratamiento que Dios iba a tener con Israel, y luego, ¿verdad?, diríamos del capítulo 1 hasta el 12 habla temas puramente doctrinales, pero a partir del 12 en adelante hasta el capítulo 15 al final nos habla de la vida práctica del cristiano. Y este capítulo 12 justamente comienza, ¿verdad?, el apóstol Pablo diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aleluya, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego le agrega: no os conforméis
a este siglo. Ciertamente, y creo que todos somos, ¿verdad?, conscientes de que los tiempos que vivimos son tiempos malos. El mismo apóstol Pablo nos habla y nos declara, y no vienen tiempos mejores, ¿verdad? Por tanto, nosotros debemos con mucha mayor razón, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso del 1 en adelante, debemos poner mucho mayor atención y diligencia a todo lo que hemos oído y a lo que hemos visto, que es la gracia, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Mucho mayor diligencia, ¿verdad? No vaya a hacer cosas que nos deslicemos. Los tiempos son malos y la Escritura nos llama a que nosotros ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos peregrinos y extranjeros, y por tanto, y en virtud de ello, debemos cuidar con temor y temblor, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 12, debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Hebreos 2, que ya hemos citado, agrega más adelante, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, que no se sabe, Apolo, quién realmente lo escribió, pero sabemos que fue el Espíritu Santo, dice, ¿cómo nosotros, si Dios castigó a los ángeles que no conservaron su dignidad, fueron enjuiciados, castigados en cárceles de oscuridad eterna, cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y ese es el llamamiento que el apóstol Pablo en este capítulo 12 nos habla, de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Sacrificio vivo, y está haciendo una referencia a lo que era el oficio de sacerdote del Antiguo Testamento, cuando le traían el sacrificio, el animal, ¿verdad? Lo subían al altar y con la espada de dos filos, ¿verdad?, que es la palabra de Dios para nosotros, pero que era el cuchillo que usaba el sacerdote, como pudiéramos hacer la imagen de un verdadero matarife. Tomaba el animal, lo cortaba y hacía los cortes precisos sin pasar a ayudar los órganos, porque eso contaminaba el sacrificio y ya no servía para ser ofrecido en olor fragante. Entonces tenía que hacer cortes precisos. Por eso que Pablo en Corintios también nos habla y nos dice que nosotros debemos ser ministros que tracemos bien la palabra de Dios, porque la palabra es una espada de dos filos que penetra, ¿verdad?, y separa el alma del espíritu. Una espada de dos filos. Nosotros todos estamos acostumbrados a la espada, al escudo, al cuchillo de un solo filo, para un solo lado cortamos, pero esto en realidad es como un cuchillo, más bien una espada pequeña que tiene filo para ambos lados, es decir, corta para un lado y al retirarlo corta para el otro también, de manera tal que si nosotros tenemos esta espada de dos filos que es más cortante, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado y debemos saber y trazar bien la palabra, usar bien, ser expertos, ministros competentes, dice el apóstol Pablo a los Corintios, de este nuevo pacto. Y entonces este es el llamamiento y esta es la imagen que hace el apóstol Pablo en este capítulo 12 del libro de Romanos, ¿verdad?, de que ofrezcamos nuestras vidas o nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, de que nos subamos al altar, de que la palabra de Dios trabaje de tal manera en nuestras vidas que podamos ofrecernos como incienso de olor fragante a nuestro Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo agrega a continuación, de manera que no nos conformemos a este siglo. La palabra conformar significa adquirir la forma, tomar la forma, ¿verdad? Porque este mundo tiene un molde y va a todos haciéndoles del mismo molde, que funcionemos conforme a los deseos, como dice Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Que funcionemos conforme a la vanidad de la vida, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, que funcionemos. La Escritura dice, el apóstol Juan, el que ama los deseos de la vida, el deseo de la carne, la vanidad, ¿verdad?, de la vida, el deseo de los ojos, el amor del Padre no está en él. Nosotros no podemos adquirir la forma del mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. El siglo es el sinónimo de este mundo, ¿verdad?, de un mundo sin Dios, de un mundo que quiere vivir en rebelión sin considerar los estatutos de Dios, y nosotros no podemos adquirir esa forma. Por eso dice, no os conforméis, y agrega, sino, por el contrario, transformado. Es decir, no solo no debemos tomar la forma del mundo, sino que debemos procurar, a través de este sacrificio vivo y santo con el cual nos presentamos delante de Dios, a ser transformados. La palabra transformado es ir mucho más allá de la forma. Transformado, ¿verdad? Dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solo no debemos adquirir la forma, sino que debemos ir mucho más allá de la forma. Esta palabra, ¿verdad?,
que debemos renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Nos habla en tiempo verbal, ¿verdad? De un presente continuo, es decir, esta transformación, ¿verdad? Es un presente continuo, permanentemente se está haciendo, se está obrando día a día, cada segundo, ¿verdad? La Escritura dice que cada mañana sus misericordias son nuevas para con nosotros, que la mano de Dios no se ha acortado en favor de nuestra vida. Esta transformación es un verbo en presente continuo, día a día, es un acto permanente de Dios, en la unilateralidad de Dios, en la misericordia y bondad de Dios. Dios día a día nos va transformando en tanto nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo y santo al Señor. Es un presente continuo, pero a la vez también es una voz pasiva, ¿verdad? Esta transformación, es decir, no depende de lo que yo pueda o no hacer, es la obra que Dios hace. Es una voz pasiva en cuanto al sujeto, transformado, es presente continuo, todos los días, cada instante, cada minuto, todo el resto de nuestra vida desde que Él nos alcanzó, pero a la vez es una voz pasiva, ¿verdad? Que no implica una acción del sujeto, sino que la acción, ¿verdad? Que es superior, que es la obra de Dios, porque en realidad nosotros debemos reconocer que somos una llaga podrida de pie a cabeza, que en nosotros no hay nada bueno, que estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, y que si no hubiese sido por la gracia y misericordia de Dios que pasó por alto nuestras transgresiones, nosotros no podríamos hablar siquiera, no siquiéramos pronunciar el dulce nombre de Jesucristo, ni llamarle Señor, porque solo le podemos llamar Señor a los que le es dado por el Espíritu, como dice la palabra de Dios, de manera tal que este transformado, que es, ¿verdad?, un presente continuo, que es día a día, no depende de nosotros, sino que depende de la gracia de Dios. Es decir, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hay, por eso Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde está? No, si no hay jactancia, en nosotros no hay nada bueno. Dios es quien lo hace todo. Nosotros lo único que podemos hacer es disponernos para que Él obre en nuestra vida. El presente continuo es día a día, permanentemente, es una voz pasiva, ¿verdad?, en cuanto al sujeto, pero a la vez es de carácter imperativo de quien realiza la transformación. Es decir, no es una mera solicitud, no es una mera declaración, ¿verdad?, o un mero llamamiento, mira, si tú quieres, puedes. No, es imperativo, es decir, tiene una voz de mando, tiene facultad de imperio, nos ordena a que podamos nosotros también ser transformados, y esa es la obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso dice, así comienza diciendo el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo, así que, o en consecuencia de toda la doctrina que Él nos habló durante los primeros 11 capítulos, ahora del capítulo 12 en adelante nos habla de cómo es la vida práctica del cristiano, cómo se debe vivir la nueva vida en Cristo, cómo es andar en el Espíritu, porque la Escritura en el capítulo 8, cuando habla de venciendo o la vida en el Espíritu, dice que los que andan en el Espíritu, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos podrán ser criaturas de Dios, porque en la mano de Dios creó al hombre y lo puso en Edén, ¿verdad? Pero los que son hijos de Dios, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que andan en el Espíritu. Es decir, si nosotros no andamos en el Espíritu, vaya, hay un problema. Y ahí, en tanto, o por tanto, o en consecuencia, así que presentemos nuestros cuerpos. Y Pablo, quien tiene la facultad de ordenar, quien tiene la autoridad de mandar, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. El mundo va de mal en peor y nos vienen días mejores, pero nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de que Cristo viene y que viene pronto, y que pronto el Señor, cuando suene la final trompeta, los que estén muertos serán resucitados, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados, le recibiremos en el aire y estaremos para siempre con Él. Aleluya. Esa es la esperanza, bienaventurado. Pero para ello debemos nosotros ofrecernos en sacrificio vivo y santo, debemos nosotros transformarnos, no conformarnos a este siglo. Este mundo nos ofrece cosas, y la Escritura dice que ni lo sensual
sensuales, ¿verdad?, tienen parte en el reino de los cielos. Los sensuales no son solo los que están abocados a las cosas puramente sexuales o eróticas. Los sensuales, los que se dejan guiar por los sentidos. Como dice una alabanza en la escuela dominical para los pequeños: cuidadito lo que los ojitos miran, cuidadito las manitos lo que tocan, cuidadito los piecitos donde van, ¿verdad? Porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Hay un Dios que está ahí permanentemente escudriñando nuestros corazones, y que nosotros debemos ofrecernos, no porque nosotros seamos competentes, no porque nosotros seamos mejores que otros, sino que porque la gracia de Dios nos ha tocado, y ofrecernos en sacrificio vivo y santo, que sea agradable a Dios, ¿verdad? Que sea nuestro culto racional. Eso significa que no es razonable para ser cristiano en este mundo, no es razonable para nadie, pero es un culto racional en tanto que yo voluntariamente de mí mismo reconozco que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él por misericordia me ha llamado, que yo en realidad no soy nada y sin Él, y como dice la Escritura, separado de Él nada puedo hacer, que las palabras que Él me ha hablado son espíritu, son vida. Ese es el culto racional de yo voluntariamente reconocer y subirme al altar, y que el Señor a través de su palabra, ¿verdad?, opere en mi vida como Dios bondadoso, haga los cortes y pueda yo levantarme como olor fragante delante del Señor, porque de aquí a poco Él levanta a su iglesia. Queda poco, las señales están cumplidas. Sabemos con claridad que en el mundo, ¿verdad?, hay guerra, rumores de guerra, hay peste, hay hambre, ¿verdad?, hay cosas terribles que están sucediendo, y eso son todas cosas que nos hablan de que el inminente retorno del Señor, ¿verdad?, está a la puerta. También vemos terremotos, ¿verdad?, cosas terribles, cosas que nunca antes habíamos visto, y eso nos habla de que Cristo viene. En el ámbito atmosférico, ¿verdad?, en el espacio, ven meteoritos, cuántas cosas están sucediendo, y todo eso nos habla de que Cristo viene. Prepárate, que Cristo viene, y Él viene por una iglesia sin mancha, sin error, una iglesia santa. ¿Y cuál es la iglesia santa? Aquella que está compuesta por hombres y por mujeres que se suben al altar del Señor, que se ofrecen en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, como culto racional, y que no se conforman a este siglo, que no adquieren la forma de este mundo, sino que son transformados. Esta voz de presente continuo, día a día transformado, porque Pablo decía en Corintios: este tabernáculo exterior se va desmoronando, van pasando los años, empiezan las enfermedades, comienzan los achaques, empezamos a tener dolores que antes nunca teníamos, ¿verdad? Y este tabernáculo exterior se va desmoronando, pero lo importante es que el interior se vaya renovando de día en día. Por eso que Pablo nos enseña y nos dice que no debemos conformarnos en este mundo, sino transformados. Esa voz verbal de presente continuo, día a día Dios lo va haciendo, pero que la voz es una voz pasiva respecto de mí, porque es que Dios que lo hace en mi vida, y además tiene un carácter de imperativo, es decir, no es una mera solicitud, sino que es un mandato y una orden de Dios de que busquemos su rostro, de que le invoquemos, que le adoremos, y que vivamos una vida conforme al llamamiento santo que Él ha hecho a nosotros, la nueva vida en Cristo. Como dice Pablo en el libro de Efesios, que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad?, y nos revistamos del nuevo. A esa novedad de vida el Señor nos ha llamado, pero no podremos nunca alcanzar esa novedad si nosotros no nos ofrecemos como sacrificio vivo y santo a nuestro Dios. La iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita sacudirse, despertar. La iglesia necesita ofrecerse en sacrificio vivo y santo. La iglesia, el pueblo de Dios necesita adorarle en espíritu y en verdad, porque la hora es, y la hora ya es, la hora viene y la hora ya es, en que el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que su pueblo le adore. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Ofreciéndonos en el altar del Señor como sacrificio vivo y santo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no conformándonos a este siglo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, y la iglesia está llena de hombres que son cristianos, que cantan, que danzan, que hablan en lengua, incluso que manifiestan dones, pero que su vida, su mirada está puesta en las cosas de la tierra. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice con total claridad: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque entonces muertos sois, pero nuestras vidas están escondidas a través de Cristo
en Dios, aleluya. De manera tal que no podemos nosotros seguir viviendo como en el pasado. El libro de Pedro, primera de Pedro, nos dice: baste ya el tiempo pasado en que vivíamos agradando a los gentiles en borrachera, en orgía, en cuánta disolución. Si baste ya vivimos demasiado tiempo en esa condición. Ahora vivamos para agradar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. No agradar a los hombres, no agradar a los gentiles, sino que agradar al Dios que nos tuvo por digno de ser llamados sus hijos, al que tuvo misericordia de nosotros, al que pasó por alto nuestras transgresiones, el que no miró nuestro pecado ni nuestra condición, sino que con ojos de amor y de misericordia nos llamó a redención y a través de su sangre nos limpió, nos dio nuevo ropaje, ¿verdad? Con lino fino, blanco y resplandeciente, preparándonos para llevarnos a aquel lugar, porque en la Escritura, en los Evangelios, Jesús nos habló y dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy estéis vosotros también conmigo. La voluntad de Dios es que vayamos a aquel lugar que Él fue a preparar, y pronto el Señor viene a buscar su iglesia, y yo soy de los que tienen la esperanza bienaventurada para ser levantado con Él en gloria y habitar y estar para siempre con Él. Luego, como dice, ¿verdad?, el libro de Judas, vendrá el Señor con sus santas decenas de millares, y ahí vendremos nosotros, la iglesia del Señor, cuando Él ponga su pie sobre el monte de los olivos y declare juicio a las naciones, juicio a Israel, juicio a los demonios, ¿verdad? Y ahí Israel se convierta, ¿verdad? Y podamos ser ahora de ahí en adelante un solo pueblo. Pero mientras tanto la iglesia debe estar velando. Como las vírgenes debemos ser como las prudentes, estar apercibidos, tener la reserva del espíritu, no caer en la somnolencia. Aunque las vírgenes todas cabecearon y todas se durmieron, al menos a las 5 sensatas, ¿verdad? Estaban apercibidas y preparadas para que el momento en que sonara la puerta y llegara el Señor o el novio y pudiéramos recibirle. Así debe estar la iglesia, no adormecida, porque hoy día hay muchos que están cantando, alabando, pero su corazón está puesto en las cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso que el escritor del apóstol Santiago escribe en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, así como un día Dios llamó a Abraham y fue llamado amigo de Dios porque le creyó Dios a Abraham y fue llamado amigo. Así también quiero ser yo, no porque sea mejor que otro, simplemente porque reconozco que le necesito, simplemente porque reconozco que separado de Él nada puedo hacer, simplemente porque sé que si Dios ha tenido misericordia de mi vida, no ha sido por mis méritos, ha sido su sola gracia y su solo amor, aleluya. Así que nosotros, como dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, aleluya. El tema de la obediencia es un gran tema dentro de la iglesia, pero como hijos obedientes, no os conforméis a este mundo, aleluya. Hacen lo mismo llamado que el apóstol Pablo nos hace aquí en el libro romano. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados, ¿verdad?, por la misericordia, transformados en la renovación de nuestro entendimiento, y así vamos a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aleluya. Si a usted le bendice este mensaje, si usted ha escuchado, si usted tenía anhelo y deseo de recibir un mensaje que lo mueva, que lo despierte, que lo sacuda, quiero invitarle a que podamos orar. Quiero invitarle a que usted pueda clamar delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito que tú me renueves. Yo necesito que tú, ¿verdad?, obres, que tú me transformes. Señor, necesito de que tú, aleluya, obres de tal manera para yo no estar conformado a este mundo. El mundo ofrece todo tipo de placeres, el mundo ofrece todo tipo de cosas que al hombre le parecen buenos, pero como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Usted busque la vida que solo a través de Jesucristo podemos recibir y tener. Y cuando la reciba, persevere en ella, como dice la Escritura, y ya lo citaba. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Retén lo que tiene, retén. Y la Escritura además nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, esto no es miel sobre hojuelas. La verdad es que cuando el Señor toca nuestras vidas y nos llama a este camino de santidad, no es fácil humanamente, porque Pablo lo dice en mismo Romano, en el capítulo 7, entiendo que hay una ley, que mis cuerpos, que mis órganos, mis miembros quieren hacer lo malo, pero en mi mente y en mi corazón yo quiero servir
servir al Señor. Y dice, oh, miserable de mí. Tal vez usted se lamenta, como yo muchas veces me he lamentado, porque si decimos que no hemos pecado, le haríamos a él mentiroso. Pero abogado tenemos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Ahí es donde debemos ofrecernos. Por eso dice, así que, hermano, os ruego que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrezcámonos al Señor, porque no podemos nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Ser hijos, ¿verdad? Como dice Gálatas 4:19, hijos desobedientes, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas, porque ellos habían comenzado en el Espíritu, pero luego fueron turbados, vino el judaísmo, vino la religión, vino la liturgia y empezaron a hacer cosas como para alcanzar la salvación. Y les dice, ¿qué nos fascinó de esa manera? Vosotros corríais bien, ¿verdad? Habían comenzado ustedes en el Espíritu y mire, están terminando en la carne. Y luego el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros, vuelvo hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo, y esa es la voluntad de Dios, de que Cristo sea formado en nosotros, para que cuando Dios nos mire, ya no mire más a José Lema, no mire más y ponga usted su nombre, sino que mire a Cristo en nosotros. Por tanto, yo quiero invitarle a que pueda orar, que pueda acompañarme en una oración y pueda pedir y clamar al Señor, porque Él sea, ¿verdad?, transformando nuestra vida. Él nos transforme, que no nos conformemos a este mundo. Si todavía tenemos apetitos de este mundo, que el Señor reprenda al diablo, que saque su sentir de nuestro corazón y ponga, ¿verdad?, como dice el libro de Filipenses en el capítulo 4, que podamos pensar en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de la alabanza, si hay virtud alguna, ¿verdad?, en eso que debemos pensar, y todo aquello que no reúne esos requisitos, que el Señor nos libre, redima también nuestra mente, nuestros pensamientos, porque la Escritura, Pablo lo dice en Corintios, ¿verdad?, en 2 Corintios capítulo 10, que, ¿verdad?, aunque estamos en la carne, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, altiveces y de argumento y de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos a morar con Él. Él fue a preparar lugar para nosotros. La voluntad de Dios es que nos ofrezcamos en sacrificio vivo y santo. La voluntad de Dios es que seamos transformados, ¿verdad? Esta voz presente, continuo, día a día, que es una voz pasiva que no depende de nosotros. Yo no voy a ser más transformado hoy día porque yo quiero, sino porque es la gracia de Dios quien obra en mí. Pero yo me dispongo, me rindo y reconozco, como aquel publicano, ¿verdad?, cuando entró junto, como dice en los evangelios, con aquel fariseo, ¿verdad?, al templo. El fariseo llegó adelante y el publicano se quedó atrás y golpeaba su pecho, y el publicano, arrodillado, postrado, no se atrevía siquiera a levantar su cabeza y decir, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. Y el fariseo y el religioso adelante, de pie, ¿verdad?, o dice la Escritura, orando consigo mismo, decía, gracias, Señor, ¿verdad?, de que no soy como ese, señalando a aquel que estaba ahí en humillación real y genuina. Así lo decía Jesús en la parábola, ¿verdad? Gracias que no soy como ese, entrego diezmo de todo, y decía que cumplía todo, pero gracias que no soy como ese. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que salió justificado? Bueno, esa es la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Por eso necesitamos de subirnos al altar del Señor, de ofrecernos en sacrificio vivo y santo al Señor, y que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este cosmos, a este orden. No nos conformemos, sino que seamos transformados, aleluya, transformados en nuestro entendimiento, renovados en nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar al Señor. Yo le invito a que ore junto a mi Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Oramos, Padre, para que cada uno de los que ha sido destinatario de este mensaje, usted ponga en su anhelo, en su corazón, de buscar esta transformación, de que puedan ofrecerse en sacrificio vivo y santo, agradable a usted, Señor, que no se conforme más a este siglo, sino que sean transformados día a día, de que usted quien hace la transformación, y que es un mandato, que no es una mera solicitud, para que ya no seamos más almas adúlteras buscando las cosas del mundo, que como hijo obediente no nos conformemos a este siglo, sino que podamos, Señor, aleluya, andar conforme a la vocación con la cual usted nos ha hecho salvos, porque sabemos que usted viene
agosto y nosotros queremos salir al glorioso encuentro de su presencia cuando suene la final trompeta. En el nombre glorioso de su Hijo Jesús, a usted damos honra, gloria, y cada uno de los que ha escuchado, que su gloriosa presencia, su Espíritu Santo, obre en nuestros corazones para la gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Se despide el pastor José Lema. La paz de Dios esté en sus vidas.